Bueno, entonces, en la primera parte de esta clase número 4 hemos estudiado el factor de mérito en el contexto de un circuito RLC serie y hemos comenzado un estudio, digamos, del circuito RLC paralelo de una forma similar a lo que habíamos visto antes. Entonces, el punto hasta acá es que para el circuito RLC paralelo alimentado por una fuente alterna, hemos llegado a hacer una definición de la admitancia y desde ese punto de vista, desde ese paso, ahora quisiéramos avanzar en definir algunas propiedades de la admitancia. Entonces vamos a hablar de un modelo de módulo y fase, o directamente, entonces un modelo de módulo y fase. Ya hemos visto cómo la admitancia pertenece a los números complejos, y entonces vamos a pensar directamente en que este modelo de módulo y fase lo podemos definir como para el caso visto antes de la impedancia. Bueno, entonces esto lo tenemos directamente representado en la nota complementaria número 49, donde además tenemos algunas relaciones respecto de cómo cambia la admitancia al modificar la frecuencia. Entonces ahora tenemos que en la nota complementaria, entonces 49, fíjense cómo el módulo de la admitancia que habíamos trabajado antes, entonces la admitancia había quedado definida de una forma particular al estudiar el circuito RLC paralelo. Esa forma particular tenía que ver con que se definía la parte real, es decir, la conductancia, con la expresión 1 sobre R, que aquí está elevada al cuadrado. Por su parte hablábamos también de cómo definir la parte imaginaria, es decir, la susceptancia, por medio de la diferencia omega c menos 1 sobre omega L, y acá la elevamos al cuadrado, y luego por medio de la raíz cuadrada, a partir por su parte del teorema de Pitágoras, encontramos que el módulo de la admitancia responde a esta ecuación que acabamos de escribir. Y tomando el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, podemos definir luego cuál es el modelo matemático del ángulo de la admitancia. Bueno, el ángulo de la admitancia, fíjense que por definición queda con signo negativo. Entonces vamos a volver un segundo a la nota complementaria número 48, donde me parece importante hacer notar que la definición de la admitancia toma el ángulo phi con signo negativo. Entonces la definición de la impedancia tomaba el ángulo phi con signo positivo, y la definición de la admitancia toma el ángulo phi con signo negativo. Bueno, eso por supuesto en el contexto de que la admitancia siempre es el inverso de la impedancia. No obstante, acá estamos viendo cómo al tratar con un circuito RLC paralelo, la definición que tenemos resaltada en esta nota complementaria número 48 es, podríamos decir, más directa. Bueno, entonces lo que tenemos ahora es una representación gráfica que le podemos llamar diagrama de admitancia, donde vemos cómo la parte real es la conductancia y la parte imaginaria es la susceptancia. No obstante, cuando phi toma un valor positivo, al graficar, la admitancia sobre el plano de los ejes, al graficar entonces la admitancia sobre el plano complejo, si seguimos esta regla de tomar el eje de abscisa para la parte real y el eje de ordenada para la parte imaginaria, luego vemos que si omega es positivo, lo que tuvo que haber predominado es la susceptancia capacitiva. Bien, entonces con eso vemos, lo repito, entonces pensando en el modelo matemático que tenemos para la admitancia en relación con el circuito RLC paralelo, lo que vemos es que si phi resultó positivo,
eso se corresponde con haber tenido una susceptancia predominantemente capacitiva. Entonces, por eso omega C se representa en el semiplano, podríamos decir, positivo de la parte imaginaria, y bueno, y menos 1 sobre omega L es lo que tendería a representar una susceptancia predominantemente inductiva. Bueno, entonces esa representación gráfica es la que está presentada acá. Bueno, pensando en el circuito RLC paralelo, lo que encontramos, en relación con la interpretación física de cómo funciona el circuito RLC paralelo, bueno, no sé si lo dije claro, pero digamos lo que quería mencionar entonces, que podemos pensar qué pasa con el circuito RLC paralelo cuando cambia la frecuencia y hacer corresponder esa interpretación respecto de lo que conocemos de la física. Bueno, entonces, si el circuito RLC paralelo opera en alta frecuencia, o sea, acuérdense que tenemos, podemos tener en mente una representación gráfica del circuito RLC paralelo. Entonces el circuito RLC paralelo lo grafico acá. Bueno, entonces si a este circuito lo atraviesa una corriente digamos IDT, si esa corriente tiene alta frecuencia, bueno, en alta frecuencia el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Entonces en alta frecuencia la corriente va a tender a derivarse por la rama del condensador. Luego, si la corriente tiene baja frecuencia, encontraríamos que el inductor en baja frecuencia tiende a parecerse a un cable, digamos, en cortocircuito. Por lo tanto, en baja frecuencia, esta rama del inductor tendería a ser un cortocircuito. Es decir, que la impedancia de este circuito se reduce en alta frecuencia o en frecuencias muy bajas. Es decir, digamos, este circuito conduce más corriente en alta frecuencia o en frecuencias muy bajas. Es lo mismo que decir que la admitancia de este circuito se maximiza, digamos, o incluso tiende a infinito en altas frecuencias, que es lo que tenemos representado en este gráfico, las altas frecuencias hacia la derecha, las frecuencias que tienden a cero hacia la izquierda. Entonces la admitancia, es decir, la capacidad de conducir corriente en este circuito, tiende a infinito a medida que nos movemos hacia esos dos extremos, el de las bajas frecuencias o el de las altas frecuencias. En el caso, digamos, intermedio, encontraríamos específicamente la definición de la pulsación de resonancia omega 0. En ese caso, bueno, como las susceptancias se equilibran, digamos que no hay una conducción, podríamos decir, excesiva en la rama del condensador ni en la rama del inductor, porque estamos justamente a frecuencias intermedias, y entonces lo que se ve es que en este caso se minimiza la posibilidad de conducir corriente, que es lo mismo que decir que se minimiza la admitancia cuando nos acercamos a la pulsación omega 0. Bueno, respecto del ángulo, dadas las definiciones que tenemos para la admitancia, si el circuito tiene frecuencias muy altas, digamos, predominaría la susceptancia capacitiva, que es omega por C, mientras que si el circuito tiene una pulsación, una frecuencia muy baja, predominaría la susceptancia dijimos inductiva. Bien, entonces eso haría que fíjense cómo se desarrollaría entre un valor máximo de 90 grados, es decir, pi sobre 2 radianes, y un valor mínimo de menos 90 grados, es decir, menos pi sobre 2 radianes. Bueno, en el caso puntual de la pulsación de resonancia omega 0, como las susceptancias están, digamos, equilibradas, el ángulo se vuelve 0. Entonces, esto da lugar al diagrama de módulo y fase que tenemos en la nota complementaria, como se ve, número 49.
Pero podemos pensar en algunos detalles más de este comportamiento en relación con la frecuencia, y entonces podemos hablar de ahora el lugar geométrico. Entonces el lugar geométrico para la admitancia y la impedancia, ante la suposición de que ahora el circuito tiene un modo de conexión en paralelo en lugar de pensar en una conexión en serie, como hicimos en la clase número 3. Bueno, entonces ahora pensando en el circuito RLC paralelo, lo que tenemos como relación, importante, está descrito, o está sintetizado, si se quiere, en la nota complementaria número 50, que voy a tratar de mostrarles ahora. Entonces, si pasamos a la nota complementaria 50, lo que vemos es que la admitancia se desarrolla, como ustedes pueden ver, la admitancia se desarrolla sobre una recta vertical, para el caso de un circuito RLC paralelo, mientras que la impedancia para el circuito RLC paralelo se desarrolla en este círculo. Bien, entonces esta interpretación se puede, relacionar con este resultado se puede interpretar por medio del mapeo conforme, etcétera. Y entonces lo que vemos para este circuito es que la impedancia se maximiza en torno a omega 0. Entonces, pasando a estudiar el comportamiento del circuito RLC paralelo, no desde el punto de vista de la impedancia, sino desde el punto de vista, no desde el punto de vista de la admitancia, como hicimos algunos minutos atrás, sino desde el punto de vista de la impedancia, lo que encontramos es que aparece una vez más una curva acampanada, pensando ahora en nuestra representación gráfica del módulo de la impedancia en relación con la pulsación omega. Bueno, entonces este gráfico, por supuesto, tiene un correlato directo con el otro que surgía de analizar el mapeo conforme entre la impedancia y la admitancia, pensando en el lugar geométrico sobre el plano de los números complejos. Bueno, fíjense entonces acá cómo está resaltado también que la admitancia es predominantemente capacitiva cuando omega tiende a infinito, y la admitancia es predominantemente, inductiva respecto de su susceptancia cuando la pulsación tiende a 0. Entonces, eso veo que no está escrito acá, agrego la leyenda: esto ocurre cuando omega tiende a 0. Bueno, entonces, un detalle importante es que a omega la estudiamos tendiendo a infinito o tendiendo a 0, pero no la estudiamos tendiendo a valores negativos. Entonces, en su momento vamos a ir aclarando por qué es eso, pero por ahora resalto ese detalle: a omega la estudiamos tendiendo a infinito o tendiendo a 0. En ese contexto, bueno, creo que están dichas todas las propiedades de la admitancia. Bueno, me faltó referenciar el efecto del factor de mérito. El factor de mérito Q hace que esta curva de impedancia en relación con la pulsación omega se vuelva más angosta para el caso en que Q aumenta. Bien, entonces, esas son todas las relaciones, frente a lo cual podríamos hacer un estudio del factor de mérito en el caso de un circuito RLC paralelo. Entonces, vamos a tomar ese paso como siguiente. Vamos a estudiar el factor de mérito, que lo hemos referenciado recién de una manera muy superficial. Lo vamos a estudiar ahora en el contexto de encontrarnos con un circuito RLC paralelo, y no obstante los resultados los vamos a tomar directamente desde la nota complementaria número 51.
Así que vamos a pasar a este detalle. Bueno, ya que tenemos el circuito RLC paralelo, ya que tenemos entonces este circuito, bueno, una vez más supondríamos que en realidad este circuito, como dije en otro momento, se conectaría a una cierta fuente. Bueno, entonces este es el circuito que conectamos a una cierta fuente. Y vamos a estudiar lo siguiente. Fíjense cómo podemos hacer esta relación respecto de cuál es la corriente en la rama, podríamos decir en la rama reactiva. Bien, entonces lo interesante es lo siguiente. Vamos a pensar que para este circuito RLC paralelo estudiamos la corriente I sub C a través del condensador. Bueno, entonces, digamos, en la rama del condensador, la reactancia es 1 sobre omega C. Entonces, digamos, desde ese modelo matemático podemos llegar a expresar que la corriente es la tensión dividida en la reactancia de esa rama, y bueno, si pensamos solamente en el módulo de la corriente, nos queda la expresión que estoy mostrándoles acá. I sub C es B por omega C. La pueden revisar esta ecuación con detalle, no obstante, este es el modelo que nos interesa. Si nos acercamos a la pulsación de resonancia, bueno, evidentemente aparece el subíndice omega 0 como indicador, pero sabemos por su parte que en la condición de resonancia esta corriente máxima sería la tensión máxima de la fuente dividido en la resistencia, de donde resulta que a la tensión máxima la podemos expresar por medio de este producto que por su parte se relaciona con la ley de Ohm, es la corriente máxima por R. Bien, entonces a partir de ahí lo que vemos entonces es que podemos componer este modelo para I sub C que teníamos previamente escrito. Entonces componemos el modelo para I sub C con el resultado que conocemos para la tensión máxima, y nos queda esta expresión. Fíjense que está resaltada la incorporación de este factor I sub 0 por R, I sub 0 máxima por R. Luego tomamos esta definición. Nosotros hemos visto previamente cómo para la resonancia se cumplía esta relación que voy a escribir rápidamente acá. En la condición de resonancia se veía que omega 0 estaba relacionado con el cociente entre la unidad y la raíz cuadrada de L por C. Entonces, en base a esta ecuación se puede despejar cuánto vale C. Bueno, y C precisamente vale lo que está escrito en esta ecuación. Entonces, C queda definido como 1 sobre omega 0 al cuadrado por L, mientras que a esta definición la podemos acompañar de nuestro modelo matemático del factor de mérito Q. Y entonces, componiendo estos dos resultados, utilizando estos dos resultados para componer la expresión que teníamos, de I sub C, usando el modelo de C y el modelo de Q para componer, digo más prolijo si puedo, algo así. Entonces, usando estas dos ecuaciones para componer el modelo de I sub C, lo que se verifica finalmente es que la corriente en la rama del condensador es Q veces más chica que la corriente máxima vista en el circuito. Entonces, acá, digamos, el concepto importante es que hemos visto cuál es el efecto del factor de mérito, ya que el factor de mérito tiene que ser un valor alto, tal como ya hemos venido diciendo. Bueno, el efecto es que en la rama del condensador se ve una corriente mucho más baja que la corriente máxima del circuito. Esto evidentemente es complementario respecto del comportamiento que hemos visto para el circuito RLC serie. Por lo tanto, lo que podemos encontrar como definición
como definición práctica, digamos, y en este contexto, es que si pensamos en un circuito RLC serie, si pensamos en un circuito RLC, o incluso podríamos decir directamente que en alguna condición, les voy a proponer un ejemplo en unos minutos, en alguna condición nos interesaría simplemente fabricar un circuito LC, y no obstante la R viene, digamos, por las imperfecciones de nuestra construcción. Entonces a la R la introducimos, si se quiere, involuntariamente. Entonces ante todas esas observaciones, ya sea que queremos construir un circuito RLC o tal vez un circuito directamente LC, pero por las imperfecciones, digamos, se transforma en un circuito RLC. Pero el resumen es que si queremos construir ese tipo de circuitos, es más conveniente pensar en una tipología paralelo que en una tipología serie. La tipología serie tiene como defecto que el condensador necesita soportar una tensión Q veces más alta que la de la fuente, lo cual en muchos casos podría ser un problema y en otros casos tal vez no. Mientras tanto, en esta configuración en paralelo lo que vemos es que la corriente es Q veces más chico, o sea que no estamos, si se quiere, exigiendo de manera adicional al circuito. Entonces, bueno, ese es el análisis que me interesaba proponerles. No obstante, resulta que hay una simulación de este principio en la nota complementaria 52. Entonces, estas curvas son sumamente interesantes, me parece a mí. Fíjense que al estudiar el circuito RLC paralelo, bueno, se ha propuesto acá una construcción para medir, por ejemplo, la corriente en el resistor, la corriente en el inductor y el condensador, la corriente global. Vemos efectivamente que en este caso la impedancia se incrementa o incluso llega al valor máximo en torno a la pulsación de resonancia. Para este caso, fíjense que la pulsación de resonancia está calculada y resulta en este valor 11 megaradianes por segundo, que sería equivalente a decir 1,75 megahercios. Entonces en 1,75 megahercios tenemos aproximadamente omega 0, o sea, por acá, perdón, F0, en 1,75 megahercios tenemos F0, la impedancia se hace máxima en este punto, y fíjense cómo en este circuito donde la corriente en la rama de la resistencia es constante, porque la tensión, digamos, es constante, es una fuente de tensión constante, para la cual se hace un barrido en frecuencia. Entonces la corriente en la rama del resistor es constante. No obstante, en alta frecuencia, fíjense cómo aumenta, en alta frecuencia aumenta la corriente en la rama del condensador, que es este trazo en color verde, está indicado acá. La corriente en la rama del condensador aumenta para frecuencias que tienden a infinito, porque esta rama del condensador tiende a comportarse como un cortocircuito. Bueno, entonces en baja frecuencia el inductor tiende a ser un cortocircuito, y entonces en baja frecuencia la corriente tiende a infinito también. Este era el trazo en magenta, que era la corriente a través del inductor, que se corresponde, como ustedes verán acá, con este medidor de corriente PR4 puesto en la simulación. Bueno, y entonces evidentemente la corriente se minimiza cuando alcanzamos la condición de resonancia. En los otros casos tiene un valor mayor la corriente, pero la corriente se minimiza, entonces, que es lo mismo que decir que la impedancia se maximiza cuando estamos en torno a la resonancia. Y fíjense por su parte cómo esta corriente que llegaba a ser entonces, en el caso de la resonancia, veíamos que la corriente global es de 1 miliamperios, y podríamos chequear cómo la corriente en el inductor o en el condensador es unas 6 veces más chica. Bueno, a eso lo podemos chequear gracias a que acá imprimí el valor de Q.
que lo calcule con esta ecuación. Entonces, la idea es que se refleja en esta simulación que la corriente en la rama del condensador y del inductor es realmente más chica en esta configuración paralelo. Bueno, entonces rápidamente quisiera referirme a un caso de uso del circuito RLC. Entonces vamos a poner que hay un caso de uso del circuito RLC, como dijimos, paralelo. Y bueno, el principio es que cuando tenemos, por ejemplo, una transmisión inalámbrica, de las que hay, digamos, las transmisiones de radio, bueno, la antena se conecta precisamente a un circuito que internamente es precisamente lo que estamos diciendo, un inductor en paralelo con un condensador, es decir, un circuito RLC más las imperfecciones que puedan tener estos componentes generando un circuito RLC. Pero lo que se busca es que, bueno, la señal recibida en la antena es una SDT, y la señal que se obtiene es una RDT, y lo que queremos es usar este circuito LC para lograr este comportamiento. Vamos a decir que el módulo de RDT se maximice en función de la frecuencia. Entonces, el módulo de RDT lo queremos maximizar en torno a una cierta frecuencia, que es la frecuencia de transmisión. Entonces, lo que existe directamente es la posibilidad de usar típicamente un condensador ajustable. Entonces, ajustando el valor de capacidad se elige la F0, y el principio es, bueno, que una cierta radio que esté en esta frecuencia F0 se la pueda escuchar, digamos, sin interferencia de otra radio, por ejemplo, que podría estar en esta frecuencia F1. Entonces, esta podría ser la FM de la universidad, y esta podría ser alguna otra FM de la ciudad, y la idea es que, eligiendo el valor correcto de la pulsación de resonancia, podemos elegir qué radio sintonizar, es decir, qué radio escuchar. Bueno, entonces acá hay una relación respecto de para qué nos puede servir la estructura, de funcionamiento de un circuito RLC o LC. Bueno, este principio está ejemplificado de esta forma, pero en realidad tiene importancia práctica en muchos circuitos electrónicos. Bien, entonces, dicho todo eso, podemos pensar ahora en que ya conocemos qué pasa con el circuito RLC serie y qué pasa con el circuito RLC paralelo en líneas generales, es decir, desde su perspectiva desde su perspectiva de conexión serie o su perspectiva de conexión en paralelo. Pero a partir de acá lo que podríamos pensar es que podemos generalizar nuestro estudio de la potencia en función de estas nuevas variables que hemos definido. Así que el paso siguiente, entonces, va a ser pensar en cómo estudiamos la potencia para un circuito en corriente alterna. Entonces, esto para nada ha sido cubierto, o digamos que falta mucho de revisar respecto de lo que hemos estudiado previamente. Quiero decir, nosotros hemos visto qué pasaba cuando las cargas resistivas, inductivas o capacitivas, se presentaban solas o exclusivamente dentro del circuito, pero en realidad la operación conjunta de los tres componentes, desde el punto de vista de la potencia, no lo hemos visto hasta acá. Entonces, por eso también hacemos este abordaje que no solo es generalizador, o dicho de otra forma, es efectivamente generalizador, porque en realidad el comportamiento simultáneo de todos los componentes no lo hemos visto todavía. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en dos notas complementarias para comenzar, la número 53 y la número 54. Así que al estudiar la potencia en alterna, fíjense cómo partimos de estas dos definiciones. Conocemos nuestro modelo para la tensión instantánea en una carga, digamos, RLC, sea serie o paralelo, que opera en alterna.
Entonces, digamos, conocemos la tensión en sus terminales, dijimos que es sinusoidal, conocemos la corriente a través de esa carga y dijimos que tiene un cierto valor máximo y una cierta fase que dependen de la impedancia del circuito. Bueno, y entonces la potencia instantánea la podemos definir directamente como el producto y nos queda esta representación matemática que tenemos hasta acá. Bien, luego de eso, fíjense que podríamos decir que al segundo término, es decir, a este segundo término, lo podemos, digamos, repensar en función de una identidad trigonométrica. Entonces, a este término lo podríamos relacionar con esta identidad trigonométrica que dice que el coseno de la diferencia es el coseno de los dos valores, digamos, que se restaban, sumado con el producto del seno de los dos valores, digamos, que se referenciaban, entonces, o que se restaban, digamos. Entonces la idea es que haciendo una composición acá, bueno, tal vez podemos escribirlo rápidamente. Esto nos hubiera quedado escrito de esta forma. Podríamos decir que esto era coseno de omega t por el coseno de phi, coseno de omega t por coseno de phi, claro, más seno de omega t por seno de phi, y a esto lo tomábamos desde la expresión coseno de omega t menos phi. Bien, entonces a partir de esas relaciones, bueno, a esta expresión la podemos, digamos, incorporar en el modelo de la potencia instantánea y luego, digamos, aplicando la propiedad distributiva, nos queda que la potencia instantánea queda caracterizada por este modelo sinusoidal, donde tenemos las siguientes propiedades. El primer término tiene que ver con el coseno al cuadrado. Entonces lo podemos escribir de esta forma: coseno al cuadrado de omega t. Vamos a usar algunos colores para indicar lo siguiente: coseno al cuadrado de omega t por el coseno de phi. A ver cómo habíamos dicho. Vamos a resaltar de esta manera, si les parece. Bueno, coseno de omega t lo desarrollamos de esta manera. Entonces esta expresión A es la misma expresión A que vemos como el producto. Bueno, acá ya tenemos aplicada la propiedad distributiva del factor coseno de omega t. Entonces la igualdad en realidad no se cumple bien. Pero fíjense, entonces lo que me interesa es más simple de explicar. Fíjense, de esta composición que hicimos para la señal de potencia instantánea, me gustaría separar cuál es la representación del primer término, porque esa representación del primer término, ya que tiene la expresión coseno al cuadrado de omega t, y en función de esa otra identidad trigonométrica que nosotros más o menos tenemos en mente, esto era coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 más el coseno de 2 por alfa dividido en 2. Entonces, en función de esta identidad trigonométrica, resulta que este término coseno cuadrado de omega t por coseno de phi lo podemos representar de esta manera: coseno de phi en factor de 1 más coseno cuadrado, y con este factor, perdón, 1 más coseno de 2 por omega t, y con el divisor 2. Bien, respecto del segundo término, lo que tenemos es que el seno de omega t por el coseno de omega t es otra identidad trigonométrica, que es la siguiente. Podemos decir seno de alfa
por coseno de alfa, sabemos que es igual al seno de 2 por alfa. Entonces esta es otra identidad trigonométrica que la escribo también como una pequeña referencia al margen. Entonces esa es la expresión que define este término seno de 2 omega t. Así que en este contexto, seno de 2 alfa sobre 2. Bien, entonces seno de 2 alfa sobre 2 es la identidad trigonométrica. Entonces fíjense cómo esta expresión coseno de omega t por seno de omega t por seno de alfa queda resumida en esta expresión seno de 2 omega t por seno de alfa sobre 2. Bueno, y entonces lo que resulta es lo siguiente. Podemos hablar de una definición de potencia instantánea que se corresponde con el primer término de esta expresión. O sea, esta es la potencia, creo que lo dije mal. Entonces, desde este modelo de la potencia instantánea, que señalo con ese trazo en verde, resulta que el primer término corresponde a la potencia activa instantánea, mientras que el segundo término se corresponde con la potencia reactiva instantánea. Bueno, algo importante es que en todos los casos se ve que instantáneamente varían con el doble de frecuencia respecto de la señal de tensión o de frecuencia. Quiero decir, B de t y también I de t dependían de la pulsación omega, mientras que la potencia instantánea, ya sea en su parte activa, que es el primer término, o en su parte reactiva, que es el segundo término, dependen de una frecuencia o una pulsación 2 por omega. Entonces tienen el doble de frecuencia en su variación instantánea. Bien, a partir de eso, digamos, con estas definiciones, el concepto sencillamente es que hemos compuesto el modelo de potencia instantánea con el modelo matemático de la tensión y de la corriente. Luego hemos buscado identidades trigonométricas que nos servían, podríamos decir, y hemos llegado a separar en dos partes esta potencia instantánea, tal como vemos en esta última ecuación de la nota complementaria número 53, y al haberla separado en dos partes resulta que tienen un significado específico que vamos a revisar en la nota complementaria 54. El significado específico obedece a que la parte del primer término que les había mencionado antes está reescrito acá y se llama entonces potencia activa instantánea. Entonces la potencia activa aparece por un lado. La potencia activa, como decía, aparece por un lado. Esta es la potencia activa instantánea. Tiene el doble de frecuencia respecto de la frecuencia de la fuente. Y resulta que si el coseno de phi es siempre positivo. El coseno de phi es siempre positivo porque phi se desarrolla entre menos 90 y más 90. Entonces ya vimos cómo la impedancia se desarrollaba siempre entre menos 90 grados y 90 grados positivos. Entonces, por esa razón el coseno de phi es siempre positivo. Y luego acá tenemos 1 más la función coseno de 2 por omega, es decir que esta función coseno de 2 omega está desplazada en el eje, está desplazada hacia arriba del eje horizontal. Por lo tanto, estos dos factores, ahí se los señalo, o sea, de estos dos factores, ninguno puede ser menor que 0. Y frente a eso, resulta que la potencia activa instantánea siempre es mayor o igual que 0. Respecto de la potencia reactiva instantánea, entonces respecto de esta potencia que se llama reactiva, bueno, en algunos casos puede ser negativa,
depende de esta variable seno de phi. No obstante, lo vamos a realizar de otra forma. Lo que me interesa, resaltar en este momento es que la potencia instantánea efectivamente se compone de dos partes. La primera parte es el primer término que hemos referenciado antes y que es la potencia activa. La segunda parte es la potencia reactiva. Bueno, entonces, a partir de eso, fíjense que tenemos las definiciones de valor instantáneo. No obstante, podemos hablar de las definiciones de valor medio. Así que para este circuito que tiene los tres componentes, el resistivo, el inductivo y el capacitivo, digamos, eventualmente operando de forma simultánea, podemos revisar nuestra definición de potencia de potencia media y ampliarla o generalizarla de una manera como la siguiente. Vamos a hablar entonces de la potencia media. Entonces, en base a lo que conocemos como modelo de la potencia media, que es, podríamos escribirlo como 1 sobre t veces la integral entre 0 y el periodo de la potencia instantánea, integrando respecto de la variable tiempo. Lo que podemos ver es lo siguiente. Bueno, vamos a volver por un segundo a la nota complementaria 54. Esta señal se desarrolla centrada en el eje horizontal, quiero decir, P sub Q se desarrolla centrada en el eje, esta expresión P sub Q se desarrolla centrada en el eje horizontal, digamos, controlada respecto del tiempo por medio de este factor seno de 2 omega t. Por lo tanto, esta tiene, según ustedes podrían, digamos, chequear incluso matemáticamente, tiene un valor medio, nulo. Bueno, por su parte, fíjense que esta función es sinusoidal y ya explicamos cómo está desplazada siempre hacia arriba del eje horizontal. Por lo tanto, esta función efectivamente tiene un valor medio no nulo. Entonces, a eso lo voy a tratar de aclarar acá. Esta tiene un valor medio que no resulta nulo. Entonces, la potencia activa instantánea tiene un valor medio no nulo, mientras que la potencia reactiva instantánea tiene un valor medio nulo. Bien, entonces en este contexto fíjense que el valor medio lo podrían también chequear ustedes matemáticamente. No obstante, se verifica que el valor medio es definido directamente por el coseno de phi y el término unitario en esta suma. Entonces el valor medio de la función coseno de 2 omega t es 0, por lo tanto no importa en esta suma, podríamos decirlo. Mientras tanto, el valor medio de la unidad es la unidad, por lo tanto decimos que el valor medio, aunque ustedes lo pueden chequear matemáticamente, queda definido por esta expresión: tensión máxima por corriente máxima sobre 2 por coseno de phi. Y entonces esa es la referencia, digamos, que me interesa proponer en este momento. Se verifica entonces que la potencia media es tensión máxima por corriente máxima sobre 2 por el coseno de phi. Entonces, para simplificar la notación en este contexto de la unidad número 4, a la potencia media directamente la podemos simbolizar por medio de la letra P en mayúscula. Entonces la potencia activa media, que sería lo mismo que la potencia media, la vamos a simbolizar con P. Voy a poner una leyenda acá. Entonces esta es la potencia activa media. P es la potencia activa media. Bueno, lo escribo completo. P es la potencia activa media. Y como estamos hablando de una carga que opera en alterna, resulta que estos valores máximos de tensión máxima y de corriente máxima los podemos relacionar con los valores eficaces. Y entonces esto queda,
digamos, esto puede ser reescrito de esta forma: la potencia activa media, P, podríamos escribir raíz de 2 por valor eficaz en lugar del valor máximo, y raíz de 2 por corriente eficaz en lugar de la corriente máxima. Y luego multiplicamos por el coseno de phi, tal como decía la expresión, y dividimos por 2. Entonces fíjense cómo podemos cancelar este producto raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, de forma que queda justificado que la potencia activa media es la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de phi. Entonces el término que no desaparece evidentemente es el coseno phi. Entonces eso nos hace advertir que el coseno phi tiene una importancia, ni siquiera es el ángulo phi de la impedancia, sino el coseno phi de la impedancia, el que tiene una importancia, digamos, respecto de caracterizar cuánta potencia se disipa en el circuito. Y entonces, como tiene esa importancia, digamos, tan notoria, lo definimos nominalmente también de esta forma. Vamos a decir que hablamos de un factor de potencia, o sea, cuando se estudia la potencia de un circuito en alterna, podemos hablar de un factor de potencia que lo simbolizamos así: FP, puede ser PF si la literatura está en inglés. Entonces, el factor de potencia es directamente el coseno del ángulo phi. O sea, phi era el ángulo de la impedancia o de la admitancia según el tipo según cómo queremos trabajar el circuito. Entonces, phi es el ángulo que aparecía en esta definición. Si tomamos el coseno, resulta que el coseno caracteriza directamente cuánta potencia se disipa en el circuito. Bueno, y a partir de acá hay un concepto que no lo hemos referenciado tanto y que es sumamente importante. La disipación de potencia tal vez la podamos pensar como como la generación de calor, y en algunos casos es algo, digamos, negativo, pero el caso general es que la disipación de potencia, o mejor dicho, que la potencia activa media, realmente representa el funcionamiento útil de la carga, es decir, del circuito. Si pensamos, por ejemplo, en un motor eléctrico, la potencia activa media es la que simboliza cuánto trabajo está produciendo ese motor. Si pensamos en un transmisor de comunicaciones, la potencia activa media es la que simboliza cuánta energía efectivamente se irradia desde la antena de ese transmisor de comunicaciones que citaba como ejemplo. Entonces, en realidad la potencia activa media es un valor importante porque es el que representa digamos, la utilización real o el efecto real que está produciendo la carga respecto de digamos, de la naturaleza para la cual fue creada. Bueno, entonces, si en una lámpara, digamos, en un sistema de iluminación, pensamos en la potencia activa media, bueno, eso caracteriza, digamos, cuánta luminosidad se está produciendo, mientras que digamos, no lo tenemos que ver como un dispositivo que solamente se levanta la temperatura y ver eso como algo negativo, sino que en este contexto tenemos que pensar, como dije, la potencia activa media como algo positivo y que simboliza la eficiencia práctica del circuito. El circuito podría ser un circuito de iluminación, un motor eléctrico, una fábrica entera produciendo algo, bueno, etcétera. Bueno, entonces, a partir de acá podemos definir una serie de variables sumamente interesantes también cuando se estudia la potencia. Vamos a hablar concretamente del triángulo de potencia en este momento. Bien, entonces el triángulo de potencia, podemos ponerlo así en plural, tiene relación con la siguiente relación geométrica con la siguiente composición geométrica que hemos revisado previamente. La idea es que a la impedancia la podemos pensar
en términos de un triángulo la impedancia, arbitrariamente voy a suponer que el ángulo phi es positivo, si no podríamos repetir, digamos, el mismo concepto. La impedancia se relaciona con el módulo de esa impedancia y con la parte reactiva. Y bueno, y por su parte con la parte resistiva, está bien. Esto bajo el modelo de que en realidad a la parte resistiva, evidentemente la podemos escribir como el módulo en producto con el coseno de ese ángulo phi, de donde resulta que el coseno del ángulo phi es el cociente entre r y el módulo de z. Bueno, a esas definiciones las escribo porque las vamos a tratar de aprovechar en este contexto. De acuerdo a la ley de Ohm, ahora podemos escribir que la tensión máxima, pensando en un circuito RLC serie, si quieren, entonces la tensión máxima es el producto de la corriente máxima por el módulo de Z, es decir, acá no estoy pensando en la representación fasorial, sino directamente en la representación del módulo de esa variable que en realidad es compleja, es decir, el fasor es un valor complejo, pero acá estoy pensando solo en el módulo, por eso pienso también solo en el módulo de la impedancia. Bien, a partir de eso podemos trabajar con nuestro modelo de la potencia media. La potencia media habíamos dicho que es tensión máxima por corriente máxima sobre 2 por el coseno de phi. Así que ahora lo que podemos hacer es componer este resultado buscando no escribir tensión máxima, sino que en lugar de tensión máxima escribimos corriente máxima por módulo de la impedancia, por coseno de phi y dividido por 2. Bueno, a partir de eso resulta que al coseno de phi lo podemos escribir como r sobre el módulo de z, o sea, el coseno de phi es r sobre el módulo de z. Con eso podríamos simplificar este z con este otro, digamos. Y luego, evidentemente, acá tenemos i al cuadrado. Entonces, ahora resulta que, bueno, esto provenía de que en realidad esta expresión era la tensión máxima. Bueno, y con todas estas composiciones que ustedes pueden revisar con detalle, lo que resulta es que esto es un medio de la corriente máxima al cuadrado por la resistencia. Y ya que conocemos la relación entre el máximo y el valor eficaz, podemos decir que es la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia. Entonces, ahí tenemos nuestro modelo de la potencia expresado en función de nuestra interpretación gráfica de la impedancia como un triángulo. Entonces ahora resulta que la potencia, dije una idea que en realidad hasta ahora está incompleta. Hemos dicho que la potencia activa media es la que representa el efecto útil o la eficiencia de la carga que estamos analizando. Entonces, resulta que esa eficiencia, para definir la eficiencia tenemos que compararla con algo. Y entonces resulta lo siguiente. Resulta que, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, en una de las ecuaciones anteriores habíamos pensado en que la potencia activa media estaba definida como el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz. Entonces, el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz, pero condicionada por el coseno de phi, y ya sabemos que si phi va entre menos 90 y 90, el coseno de phi va a estar entre 0 y 1. Por lo tanto, este factor condiciona, este factor de potencia, entonces este factor de potencia condiciona el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz. Pero resulta que si uno piensa en la energía que brinda la fuente que alimentaba esta carga,
En realidad esa energía que brindaba estaba caracterizada por el producto tensión eficaz por corriente eficaz. Entonces, esta ponderación del factor de potencia está condicionando cuánta energía se aprovecha en la carga respecto de la energía que se entregaba en la fuente que alimentaba el circuito. Entonces, ahí surge el concepto de eficiencia, que la potencia activa media en realidad no es toda la potencia que entrega la fuente. Quiero decir, si el coseno de phi no es la unidad, la potencia activa media no va a ser igual a la potencia que entregó la fuente. Entonces, ¿cuánta potencia entregó la fuente? Es lo que podemos definir en este momento. Así que vamos a pensar entonces, en definir lo siguiente. Vamos a definir algo que se llama potencia aparente, que como dije es la potencia que efectivamente entrega la fuente, y la vamos a tomar definida de esta forma: la tensión eficaz por la corriente eficaz. Entonces fíjense que es sensata, si se quiere, que es esta definición, porque considera cuánta corriente estoy dando y cuánta tensión está dando esa fuente. Entonces, por supuesto, se corresponde con el modelo matemático de la corriente máxima por la tensión máxima, o la tensión máxima por corriente máxima, dividido en 2. Pero fíjense entonces que en relación con lo que escribimos resultaría definida de esta forma, así como habíamos dicho antes que la potencia, lo escribo acá en un costadito, así como habíamos dicho antes que la potencia activa media era la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de phi, lo dejo como una nota al margen. Así como habíamos hecho esta definición previamente, evidentemente ahora resulta que la potencia aparente es la potencia activa dividido en el coseno de phi. Entonces con eso llegamos a esta relación. Fíjense que el coseno de phi depende de la variable phi, y la variable phi por su parte depende de cuánta componente imaginaria tenía la impedancia, es decir, cuánta componente reactiva tenía el circuito. Por lo tanto, cuando el circuito no tiene componente reactiva, el coseno de phi es 1. A esto que lo voy diciendo en este momento, ustedes lo pueden reflexionar con detenimiento también, pero el detalle es que cuando el circuito no tiene componente reactiva, el coseno de phi, o vamos al comienzo, cuando el circuito no tiene componente reactiva, el ángulo phi se hace 0 y por lo tanto el coseno de phi se vuelve unitario. Entonces, en ese caso en que el circuito no tiene componente reactiva, la potencia aparente, que es la que efectivamente entrega la fuente, y la potencia activa media, que es la que efectivamente se disipa en la carga, son iguales. Que el circuito no tenga componente reactiva es lo mismo que decir que las componentes reactivas, inductiva y capacitiva, están equilibradas. Eso lo sabemos desde antes. Bien, y entonces ahora podríamos referirnos a que cuando el circuito, viendo esta última ecuación, cuando el circuito sí tiene un comportamiento reactivo, el coseno de phi es menor que la unidad, y eso hace que la potencia, tal como vemos en esta ecuación de la nota al margen, la potencia activa está, digamos, reducida respecto de la potencia que efectivamente entregó la fuente. Bueno, les repito este concepto: la potencia aparente es la potencia que efectivamente entrega la fuente, y vemos entonces por esa razón que se define como el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz. Bien, entonces a partir de eso podríamos revisar también cómo en nuestra o podríamos hacer esta reflexión. Esa fracción de potencia que no fue a parar
a la disipación. Podríamos pensar a dónde fue. Bueno, efectivamente fue, si se quiere, mal usada en la componente reactiva del circuito, y bueno, fue mal usada, dicho de esa forma, porque es una corriente que no se aprovecha para producir un efecto útil. O sea, a consecuencia de las componentes reactivas, bueno, pasa lo siguiente. A ver cómo lo explicamos. Bueno, una forma de verlo es teniendo en cuenta que la unidad es igual al coseno de alfa más el seno de alfa. El coseno cuadrado bien. Entonces, bueno, esta expresión en este contexto en realidad no nos va a ayudar de mucho. Lo que podemos hacer entonces es les proponía entonces este pensamiento. La potencia que entregó la fuente, o sea, de la potencia aparente, que es la que efectivamente entrega la fuente, una parte va a convertirse en potencia activa media, es decir, una parte de la energía efectivamente se utiliza. La parte que no se utiliza, hasta este momento no la hemos definido, y resulta que la podemos encontrar analizada en la definición de la potencia reactiva instantánea. Entonces, volviendo por un segundo a la nota complementaria número 54, encontramos que la variación respecto del tiempo está, digamos, ¿cómo se dice?, condensada en el factor seno de 2 por omega t. No obstante, este valor, este factor, digamos, es uno que tiene importancia en este contexto. Bien, entonces esta potencia reactiva efectivamente tiene valor medio nulo, de eso no nos olvidemos. No obstante, este factor que condiciona la variación temporal es el que nos interesa, porque resulta que puede definir a su vez, en relación con la identidad trigonométrica, que se hace un camino, digamos, algo tedioso plantear el desarrollo por ahí, pero no obstante lo que se verifica es que nosotros podemos hacer una nueva definición en todo este contexto, hablando específicamente de la potencia reactiva. Entonces, se suele simplificar la terminología y no se habla de potencia activa media, sino que se habla directamente de potencia activa, y tampoco se habla de potencia reactiva media, sino que directamente se habla de potencia reactiva. Bueno, lo común en la bibliografía es la nomenclatura, por suerte. Podemos decir que la potencia reactiva la definimos como Q y se relaciona con la potencia aparente condicionada por el seno del ángulo phi. Bueno, entonces en ese contexto queda por último definido digamos, la representación que quiero que tengamos en cuenta. El triángulo de potencias finalmente digamos se contiene en la siguiente representación gráfica. Bueno, evidentemente un triángulo es un triángulo que tiene estas características. La potencia aparente es la hipotenusa. La potencia activa es el cateto adyacente del mismo ángulo phi que venimos estudiando desde haber definido la impedancia, y el cateto, digamos, opuesto al ángulo phi es la potencia reactiva o potencia reactiva media. Entonces podríamos rápidamente indicar las unidades. La potencia activa, a ver, vamos, si podemos tal vez partir, digamos, desde los conceptos que ya tenemos digamos visto desde cierto tiempo antes. Hemos visto cómo la potencia siempre la trabajábamos en unidades de vatios. Bueno, entonces vamos a aclarar que la potencia activa media la vamos a trabajar con unidades de vatios. No obstante, aunque las unidades son equivalentes, en el contexto de estudiar la potencia
en circuitos que operan en corriente alterna, se deja la definición de variable de potencia, perdón, la definición de unidad de la potencia aparente como voltio-amperio. Entonces, la potencia aparente, aunque son unidades equivalentes con el vatio, se suele usar, digamos, explícitamente ese producto voltio por amperio como unidad de la potencia aparente para enfatizar de que estamos hablando de una potencia entregada por la fuente en lugar de la potencia que efectivamente se utiliza en la carga. Bueno, entonces, bajo el mismo criterio, la potencia reactiva toma una unidad específica que es voltio amperio reactivo. Entonces se agrega una letra R que a veces incluso se acostumbra a escribirla en minúscula, la letra R del final. Entonces lo que queremos decir es que la potencia activa se mide en vatios, la potencia reactiva se mide en voltios amperios reactivos, y ambos componentes de potencia en realidad provienen del valor aparente que entregó la fuente. Bueno, entonces, una definición adicional que es también importante es hablar de acuerdo con lo que propone cierta parte de la bibliografía de una potencia compleja. Entonces, como hay un triángulo, como hay un ángulo, como hay un módulo, una hipotenusa de ese triángulo, también podemos hablar de la potencia compleja como la que resulta de tomar como parte real la parte activa y como parte imaginaria la parte reactiva. Bien, entonces hay una interpretación, digamos, muy interesante que podríamos o que necesitamos, digamos, tal vez sumar en este momento. Bueno, vamos a decir que escribimos una nota que es la siguiente. Para un generador, vamos a poner entonces, para un cierto generador, el generador en realidad podría ser un transformador de los que tenemos para la distribución de energía, digamos, en ciudades, pero bueno, podríamos hablar, quiero decir en resumen, de un generador o de un transformador, pero vamos a poner esta nota en términos de imaginarnos un generador. Ese generador tiene una potencia nominal. Entonces, una potencia nominal que es su potencia aparente. Entonces, para ese generador de potencia nominal S, digamos que según su valor nominal, digamos, y su valor de diseño, tiene una tensión nominal dada por la tensión eficaz que entrega. O sea, para un generador de potencia nominal S y tensión nominal BF, lo que resulta es lo siguiente: la corriente entonces en su devanado, y es un generador, ya vimos como hay una bobina que gira y por lo tanto hay un devanado. Si es un transformador, también hay una bobina y por lo tanto un devanado. Entonces lo que vemos es que la corriente en su devanado es, podríamos decir curiosamente, definida por este cociente, la potencia aparente dividido en la tensión eficaz. Entonces ahí mismo tenemos una noción de por qué necesitamos reducir al máximo la potencia reactiva. Fíjense que la potencia que efectivamente da un generador está caracterizada, por ejemplo, por el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz. Entonces, lo dejo esto como una nota al margen porque lo escribimos previamente, pero lo que digo es eso, digamos, la potencia que efectivamente da es el producto de la tensión por la corriente, la tensión en sus terminales por la corriente que sale de ese devanado. Con esa noción física queda claro que la corriente que sale de ese devanado depende de la tensión de trabajo, es decir, de la tensión nominal, y del valor de potencia nominal. Con esto quiero llegar
a que si queremos optimizar el circuito, buscaríamos que esa corriente que efectivamente sale del generador sea lo más chica posible. Por lo siguiente, bueno, el costo constructivo, vamos a escribir acá, entonces el costo constructivo depende del bobinado, y como el bobinado debe soportar una corriente tal como la que escribimos, entonces lo que decimos finalmente es que el costo constructivo depende de la corriente que deseamos manejar. Y entonces acá es donde tenemos que empezar a juntar tal vez todos los cabos sueltos. La potencia activa, fíjense cómo no cambia a pesar de que cambie Q, o sea, puede cambiar de acuerdo a la ecuación que tenemos para la potencia compleja. Puede suceder que cambie Q, pero no cambiaría P. En los modelos matemáticos para P y para Q se ve que uno depende del coseno de phi, el otro depende del seno de phi, pero digamos que nosotros podemos aumentar o reducir Q sin que cambie P. Pero cuando aumentamos y reducimos Q, si bien no cambia P, sí cambia la potencia aparente. Por lo tanto, nosotros buscaríamos que Q se reduzca al máximo por la siguiente razón. La potencia activa ya venimos diciendo que es la que representa el trabajo útil que hace la carga. Mientras tanto, la potencia reactiva es energía que en realidad solamente queda, digamos, sin producir un trabajo útil. Es decir, es energía, digamos, de la que se está intercambiando entre el inductor y el condensador. Es, digamos, es energía que produce una corriente que circula a través de la carga sin que pase por la parte resistiva. Es decir, hay muchas interpretaciones respecto de que, digamos, de que la potencia reactiva es un aspecto negativo en el funcionamiento del circuito. ¿Por qué es un aspecto negativo? Bueno, porque incrementa la potencia aparente. Si la potencia aparente aumenta, necesitamos soportar mayor corriente, y si la corriente aumenta, necesitamos devanados con alambre más grueso. Entonces ahí es donde aparece el factor económico, es decir que digamos, aumenta el costo constructivo, ya sea del generador o del transformador, mientras que en la carga se tuvo la misma potencia reactiva, en la carga se tuvo la misma potencia activa. Bien, entonces esas son todas las ideas que puedo anticipar, digamos, que se me ocurre en este momento mencionarles, respecto de que la disipación es la disipación de potencia, es decir, la componente activa es la que nos interesa, si se quiere, maximizar. Mientras tanto, a la componente reactiva, es decir, a la potencia Q, la queremos minimizar. Bien, entonces, ¿cómo conseguimos que se minimice la potencia reactiva? Lo podemos ver en este triángulo. Básicamente, si phi tiende a 0, la potencia reactiva desaparece, y bueno, si phi tiende a 0, el coseno de phi tiende a 1. Entonces ese es el argumento que me parece interesante en este momento. Tenemos que la carga o el sistema es más eficiente respecto de que no desperdicia energía, si el coseno de phi tiende a 1. Es decir que nosotros en este curso vamos a estudiar específicamente cómo propiciar que el coseno de phi, es decir, que el factor de potencia tienda a la unidad. Bueno, entonces, digamos, podríamos hacer una breve analogía respecto de lo que significaría la potencia reactiva.
podemos decir, nosotros queremos hacer un viaje en auto, supongamos desde Córdoba hasta Carlos Paz, tenemos un cierto auto, bueno, el viaje tiene cierta cantidad de kilómetros, no sé, serán 40 kilómetros, necesitamos una X cantidad de nafta, para hacer ese viaje, supongamos en auto, de Córdoba hasta Carlos Paz, por proponer un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos la idea, evidentemente inútil, de viajar, por ejemplo, con el capó abierto? Más allá de que no veríamos el camino, estaríamos ofreciéndole al mismo viaje una complejidad adicional, es decir, el vehículo va a hacer el mismo viaje superando una resistencia, digamos, aerodinámica mayor. Por lo tanto, terminaría gastando más combustible, ¿está bien? Entonces, ese es el trabajo útil habría sido desplazarnos desde Córdoba hasta Carlos Paz. El consumo de energía se habría parecido, el consumo de combustible se habría parecido con cuánta potencia aparente condicionaba esa energía, esa energía necesaria o ese valor global de combustible que necesitamos. Y por su parte, fíjense cómo ese concepto inútil de haber viajado con el capó abierto aumentó el consumo de energía de una forma innecesaria. Bueno, esa analogía tiende a justificar que realmente es ese el principio que se manifiesta en este concepto. Tener potencia reactiva es desperdiciar energía, es generar que circule una corriente eficaz mayor de la que hace falta para producir la misma potencia activa media, que en todos los casos fue, invariante. Bueno, en este contexto podemos hablar de una relación de Pitágoras al estudiar la potencia aparente, y con eso terminaríamos esta definición de la potencia aparente. Bueno, entonces vamos a hablar de una relación de Pitágoras, que tiene que ver con la definición que acabamos de hacer. Entonces, la potencia aparente al cuadrado es igual a la potencia activa al cuadrado sumada con la potencia reactiva al cuadrado. Bueno, el modelo que no se cumple, y lo aclaro ahora, entonces lo pongo como nota al margen porque es una referencia útil respecto de que no se equivoquen en la resolución de ejercicios, pero van a poder chequear ustedes cómo nunca van a encontrar escrito en un libro que la potencia compleja sea el producto del fasor de tensión por el fasor de corriente. Es decir, a esta expresión no la van a encontrar escrita porque en realidad no se cumple, y sin embargo es tan particular que en algunos casos puede resultarle válida esta relación. Entonces, en uno que otro caso particular esto se cumple, específicamente cuando el fasor de tensión tiene fase nula, eso se cumple, pero no es una ley general. Entonces no confundan esta ecuación, esta igualdad no se cumple en el caso general. Bien, entonces lo último que nos interesaba es esta relación de Pitágoras. Entonces de esta forma terminamos la parte 2 de esta clase número 4.